Los saluda Santos Cruz desde el estudio de Blanco y Negro TV, aquí en la capital oaxaqueña. Como periodista estoy obligado a continuar con mi labor a favor de la sociedad. Y hoy nos basamos a la función de la noble tarea y daré mi opinión sobre la pandemia a la cual le he denominado Sálvate como puedas. Y esto porque estamos en un conflicto de gran magnitud que se llama COVID-19. El coronavirus es una enfermedad universal en la que ha sitiado al mundo entero. El área médica no sabe qué hacer. Nos dan indicaciones de prevención ligera. Los políticos desenmascarados. Los religiosos nos dicen las profecías. El gobierno viola nuestros derechos elementales por falta de un plan estratégico y efectivo ante la pandemia, como encerrarnos en casa como parte de una solución. Actualmente hay 194 países soberanos reconocidos por la ONU, con autogobierno y completa independencia. El coronavirus se ha extendido a más de 80 países y ha infectado a su población, desde luego, algunos más que otros, con graves consecuencias. Esta pandemia, consecuencia de la aparición del coronavirus, ha alterado a los mercados económicos y financieros en tres formas. 1. Está afectando la oferta y la demanda. 2. Los mercados financieros no reaccionaron positivamente a la reciente reducción de 50 puntos de la Reserva Federal. 3. Los inversores están vendiendo activos de riesgo y comprando activos. Es un gran shock económico para la economía global y las guerras comerciales y de divisas podrían empeorarlo. No podemos olvidar la crisis financiera dada en nuestro país, donde los políticos se negaron a usar la política fiscal porque estaban divididos por historias sobre deudores y acreedores. Esto, señores, es de vida o muerte. Bueno, hablando literalmente, a consecuencia del coronavirus. Los gobiernos deberían reducir los impuestos sobre el empleo y retrasar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno debería proporcionar incentivos a los bancos para que otorguen más préstamos a las familias y a las empresas y reducir los pagos de la hipoteca a corto plazo. Estamos en alerta máxima. Se nos ha indicado cerrar temporalmente empresas, negocios, espacios públicos, eventos de toda índole, hoteles, iglesias, restaurantes y más aún se nos ha dictado la orden que nos encerremos en casa, incluso el desplazamiento fronterizo y en calles. El gobierno tiene todo el control. Muchos desconocemos la realidad de este virus, denominado COVID-19. Solo sabemos que se están muriendo miles de personas y cada día aumenta más el contagio. Hemos entrado en pánico. El miedo se ha apoderado de nosotros. No sabemos qué hacer o qué creer. Economistas señalan que lo único seguro es que habrá una fuerte caída en el PIB, es decir, en el Producto Interno Bruto. Y tienen la esperanza que en unos meses vendrá la recuperación, dada la vinculación con la economía de Estados Unidos. México está ante una resistencia socioeconómica. Nos encontramos ante una realidad que es grave
una economía con repercusiones en su actividad, con un alza a la cotización del dólar y el desplome de precios del petróleo. Ante esto, los mexicanos exigimos a nuestros políticos que respondan con amor a la patria, con liderazgo, con base a los hechos, y que la ayuda y programas no solamente queden en discursos, sino en el beneficio como realidad. Porque ya sabemos aquí en Oaxaca, basta recordar y citar un solo ejemplo de varios que aún persisten. El sismo del 7 de septiembre del 2017. Aquel jueves por la noche, momentos en que nos estremecimos por la desgracia ocurrida a nuestros hermanos del Istmo, y que hasta el día de hoy no hay avances en su reconstrucción, pese a la multimillonaria ayuda que recibieron. Ahora bien, el banco prevé una contracción del PIB de menos 4.5 en México para este año, a causa de los efectos del nuevo coronavirus. Luego de que la pandemia haya terminado, el consumo privado se verá afectado. Pero, ¿qué es el consumo privado? Es el gasto realizado por organizaciones, empresas, familias, individuos, en un periodo de tiempo determinado y con el fin de satisfacer sus necesidades en forma de diferentes bienes y servicios del mercado. Por lo tanto, al no haber dinero para la inversión, se profundiza su caída. Se pierde el empleo. El 67.9% de los trabajadores son asalariados. El 22.8% son autónomos. El 4.7% son empleadores o patrones. Y el 4.6% son negocios de parcelas o de familiares, según datos del INEGI. Desempleo en el año 2018. La tasa de desempleo en este año fue del 3.3%, similar al del 2017, situándose en las 1.82 millones de personas desocupadas. México cuenta con un alrededor de 126 millones de habitantes. Desempleo en el año de 2019 aumenta a 3.6%. Desempleo en el año 2020 aumenta al 3.8%. Ahora bien, el 13 de marzo, fecha en que apareció el COVID-19, hasta el 6 de abril de este año, han sido suspendidas 346.878 trabajadores, según datos de la Secretaría del Trabajo. Aquí entra el pánico de la preocupación de cómo le van a hacer estas personas que han perdido su trabajo y que solo se les ha dicho que se queden en casa y que no salgan. De aquí se desprenden varios efectos. El IMSS deja de percibir pagos por cuotas patronales a consecuencia de estos trabajadores despedidos. Entra en un déficit económico. Actualmente hay 20 millones de inscritos a este instituto. Otra consecuencia. Probablemente las empresas que tenían trabajadores con muchos años de antigüedad fue oportuno para sacudírselos y evitar responsabilidades de las garantías de los trabajadores. Pero ¿qué dice en estos casos la Ley del Trabajo o la Comisión de los Derechos Humanos? Al perder su trabajo, se quedan sin seguridad social
en el momento de una emergencia sanitaria. Antes de la pandemia, la seguridad de salud en México se encontraba alterada. El desabasto de medicamentos presente. La cancelación de otorgar medicamentos a las personas con cáncer, si estaban mal por la crisis sanitaria, estamos doblemente mal. Hay otro riesgo que no debemos de perder de vista. El pacto solidario de la Federación con los estados está en peligro. Algunos gobernadores se vuelven independientes y están haciendo lo propio y no esperan los apoyos de la Federación y actúan. La enseñanza. El coronavirus no es exclusivo de México, pero sí de sus estrategias para dar solución al bienestar de todas las y los mexicanos. La preocupación de cada mexicano es cada día más grave, con severas secuelas que nos habrá de dejar esta pandemia, pero también el instinto de la supervivencia nos permitirá hacer cosas para enfrentar lo perdido. En base a que la mayoría cerró sus negocios, deberían seguir teniendo sus ingresos y optaron por realizar sus ventas por internet, que les resultó un éxito. Los restaurantes ofrecieron los alimentos a domicilio y mandaban el menú del día vía WhatsApp. Y quienes pagaban una renta por su negocio lo hicieron desde sus domicilios. Hoy, quienes aún conservan su trabajo ya quieren regresar a su actividad. Seguro estoy que habremos de valorar, amar a nuestro trabajo. Calles vacías, sin movimiento vehicular. Quizás anhelamos tener ese embotellamiento al que nos desquiciaba en las horas pico. Quienes perdieron su trabajo están en reflexión. De no tenerlo para cuando lo tenían, llegaban tarde. Actuaban con el lema de que el patrón tiene dinero y no lo cuidaban. También esta situación en la que estamos nos habrá de hacer más humanos, más solidarios, más productivos, darle mayor importancia a la familia y a los amigos. Sin duda, nuestra fe será más ferviente. Antes de esta crisis de miedo, la sociedad se encontraba irritante, dividida, como si existieran dos clases de mexicanos. Nada nos gusta, por todo hay encono. Ya no hay reconocimiento a las cosas buenas. Y esta crisis nos vino a enseñar. Para las personas que han fallecido por esta causa, mi solidaridad y una oración compartida.